Ya estamos listos. Ya, ahora sí. Ya. Hola chiquillos, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Chiquillos, hoy día nos toca con solamente el cuarto C y cuarto D, ¿ya? C y D. Acuérdense, los miércoles el A y el B. Y dejamos para el jueves el cuarto C y el cuarto D, ¿ya? Solamente 2 cursos el miércoles y 2 cursos los días jueves. Ustedes saben que eso es solamente por la situación del cupo máximo que tiene por clase, ¿ya? Ya, voy a grabar. Ahí, aceptar. Ya, chiquillos, entonces les decía que los días miércoles es el cuarto A y cuarto B, y los días jueves, hoy día, cuarto C y cuarto D, ¿ya? ¿Y sabían que hoy día es la última clase? Ray, ¿sabías que hoy día es la última clase? Ray Peña, ¿dónde está? Hoy día es la última clase, pero del mes de octubre, ¿ya? Hoy día es la última clase del mes de octubre, hoy día estamos a jueves 29, ¿ya? Nos va quedando todo noviembre para seguir avanzando el tema de geometría, ¿ya? Yo voy a terminar el año en la unidad de geometría, ¿ya? Ahora, acuérdense, estamos trabajando en el tema de homotesia. Vamos a recordar un poco lo que vimos en la última clase, ¿ya? La clase anterior. A ver, le pregunto a alguien. A ver. Cristóbal Guerrero, ¿me escucha usted? Sí. Ya. ¿Puede resumir más o menos lo que vimos en la última clase? Yo te ayudo. Vimos homotesia, o sea, vimos geometría, homotesia, y vimos la homotesia que se llama directa. La directa y... Bueno, algunas características. Que cuando era negativa estaba para otro punto, ¿no? Esa no te la vamos a pasar recién. Pues que hoy día vamos a ver la negativa, pues. Sí, pues la negativa. Sí. Vimos cuando era menor a 1 y mayor a 0 era más pequeño, y cuando era mayor a 1 era más grande, ¿no? Ya, sí, estamos bien, ¿eh? Sí, estamos bien, Guerrero. No estamos tan bien. Ya, pues entonces, vamos a seguir el tema de geometría. Ya estábamos trabajando en el tema de homotesia. La clase anterior vimos lo que se llama homotesia directa, ¿ya? Como característica de la homotesia directa, K toma un valor positivo, es decir, K es mayor que 0, ¿no? La homotesia directa, K es mayor que 0, es decir, K es positivo. Y otra característica que ambas figuras, la figura original y la figura imagen, están al mismo lado con respecto al centro de homotesia, ¿ya?
Tenemos el centro de Motesia y las dos figuras quedan, las dos figuras a la derecha, o las dos a la izquierda, o las dos hacia arriba, o las dos hacia abajo. Es decir, quedan al mismo lado del centro de Homotesia. La otra característica es que la figura imagen con respecto a la figura original no queda invertida, ¿ya? No queda invertida, ¿ya? Acuérdense que ambas figuras, la figura original y la figura imagen, siempre son figuras semejantes, ¿ya? Es decir, tienen la misma forma, pero distinto tamaño, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver el segundo caso de homotesia, que es lo que se llama homotesia inversa. En este caso, K toma un valor negativo, ¿ya? K es negativo, es decir, K es menor que 0. Entonces dice acá, si K es menor que 0, es decir, K es negativo, es una homotesia inversa. ¿Qué características tiene? Que la figura imagen queda invertida con respecto a la figura original. ¿Se fijan? Esta es una característica que tiene, que queda invertida. Y el centro de homotesia O, ¿ya? Está ubicado entre ambas figuras, ¿ya? Queda al medio entre ambas figuras. Y se tienen los siguientes casos, ¿ya? Son 3 casos, ¿ya? A, B y C. En el primer caso, A, si K es mayor que menos 1 y menor que 0, es decir, K varía entre menos 1 y 0, o entre 0 y el menos 1, ¿ya? Mayor que menos 1 y menor que 0, la figura resultante o figura imagen es una reducción de la figura original, es decir, es una figura más pequeña que la figura original. ¿Ya? Aquí está el diagrama, acá está el centro de homotesia O. Fijan que la figura original es la figura de la derecha, es el triángulo ABC. Esta es la original. Y su figura imagen o figura resultante es el triángulo A', B', C'. ¿No? Y una homotesia inversa, se fijan que el centro de homotesia queda entre ambas figuras. Y la otra característica es que la figura imagen queda invertida, ¿no? Con respecto a la figura original. Aquí está el vértice C, pero el vértice C' queda acá abajo. El vértice A está aquí abajo, ahora queda aquí arriba, A', B y tenemos B', ¿ya? Ahí se aprecia que la figura imagen queda invertida y el centro de homotesia está entre ambas figuras, ¿ya? Y este primer caso es una reducción, es decir, la figura imagen es más pequeña que la figura original. Aquí se aprecia que la figura imagen es más pequeña que la figura original, ¿no? Es una reducción. Acuérdense que ambas figuras igual son semejantes, tienen la misma forma pero distinto tamaño, ¿ya? El caso B, a ver, vamos a poner un poquito para acá. ¿Se ve bien aquí la B? Cuando K es igual a menos 1, ¿ya? Dice la figura resultante o figura imagen es congruente o igual con la figura original, ¿ya? Es decir, cuando K es igual a menos 1, ambas figuras tienen la misma forma, pero tienen el mismo tamaño, ¿ya? Son exactamente iguales, es decir, son congruentes. Y a la derecha tengo la figura A, o sea, la figura original, triángulo ABC. A la izquierda la figura imagen, A', B', C'. Se aprecia que son iguales, son congruentes. Es una homotesia inversa, el centro de homotesia queda al medio de ambas figuras y la figura imagen queda invertida. Vértice A, vértice A', vértice C, vértice C'. Quedó invertida, ¿no? Y aquí tenemos el último caso, el caso C, ¿no? Ustedes me dicen cómo se ve. ¿Se ve ahí o no? Chiquillos, ¿se ve el caso C? ¿O lo tiro un poquito más atrás? Más atrás, profe. Un poquito más atrás. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Sí, ya. Estamos entonces en el caso C, estamos viendo la homotesia inversa. Es cuando K es menor que 0, cuando K es negativo, ¿no? ¿Qué pasa ahora si cuando K es menor que menos 1? K es menor que menos 1. Por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Dice que la figura resultante o figura imagen es una ampliación.
de la figura original. Es decir, la figura imagen es más grande que la figura original. ¿Cómo se aprecia aquí en la figura? ¿Ya? Homotesia inversa, el centro de homotesia está al medio entre ambas figuras. La figura original es la de la izquierda y se aprecia que quedó invertida. ¿Ya? Y se aprecia que la figura original es más pequeña que la figura imagen. O que la figura imagen es más grande que la figura original, es decir, es una ampliación. ¿Ya? Ambas figuras son semejantes, ¿ya? Pero aquí hay una ampliación, así que la figura imagen es más grande. ¿Se fijan? Vértice A prima quedó acá arriba. Vértice C que está acá arriba quedó aquí abajo. Se invirtió la figura en la homotesia inversa. Vamos a ver un ejercicio ahora ya, o un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para calcular distancias y lados desconocidos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a calcular. Ya, vamos a ver aquí. ¿Cómo se ve ahí? Bien, bien. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya? De homotesia. Dice que acuérdense que la homotesia se aplica para cualquier tipo de figuras, ¿ya? Figuras de 3 lados como triángulos, de 4 lados cuadriláteros, rombo, romboide, pentágono, cualquier figura geométrica, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con cuadriláteros, ¿ya? Figuras de 4 lados. Dice sobre el cuadrilátero ADCB. La figura original es la que está aquí a la derecha y es un cuadrilátero, ADCB. Dice, se realiza una homotesia con centro en O. Aquí está el centro en O, resultando el cuadrilátero A', D', C', P', que es la figura imagen. A', D', C', B', ¿ya? Y pueden calcular una serie de preguntas tenemos acá, ¿ya? La primera es, piden calcular la razón de homotesia K. Piden que determinemos el valor de K, que es la razón de homotesia, ¿ya? Al final me dice de cuántas veces se amplificó o se redujo la figura. Aquí tengo algunas medidas. La distancia OD' 9,3, OB' 6,6, OD 3,1 y OB 2,2. ¿Ya? No me dan otras medidas. O A', o C', esas medidas no las tengo, o A y o C tampoco, no sé nada de eso. ¿Ya? Entonces, pero con las medidas que yo tengo, me piden que calcule la razón de homotesia K, ¿ya? Que aquí la tenemos. Bueno, se puede calcular de varias maneras, ¿ya? Lo podemos calcular como dividiendo OD' dividido por OD, o también OB' dividiéndola por OB. Esa medida siempre nos tiene que dar lo mismo. O C' dividido por OC. O C' dividido por OC no se puede porque no tengo las medidas. Pero sí tengo OD' y tengo OD. ¿Ya? Con esa razón yo puedo calcular la razón de homotesia acá. Entonces divido OD', lo puedo dividir por OD. OD' lo divido por OD. OD' vale 9,3 la distancia y OD 3,1. Sería 9,3 dividido en 3,1. ¿No? Aquí se puede simplificar por 3,1, porque 3,1 en 9,3 cae 3 veces. Y el 3,1 en 3,1 cabe una vez. Sería 3 dividido en 1. ¿Ya? Como es una homotesia inversa, le colocamos el signo negativo aquí adelante para indicar que es una homotesia inversa. Esto también se puede escribir O como una razón de 3 es a 1. ¿Ya? Trae una razón de 3 es a 1. Le colocamos un negativo delante para indicar que es una homotesia inversa. Y como valor numérico del valor de K, un valor entero, ¿ya? 3 dividido en 1 es simplemente 3. Por lo tanto,
K igual 3, le colocamos el signo negativo delante para indicar que es una homotesia inversa. O sea, K va a ser igual a menos 3. Menos simplemente porque es una homotesia inversa, ¿ya? Y el valor numérico de K nos dio 3. Estamos diciendo de que, bueno, es una ampliación, ¿cierto? La figura original se amplificó 3 veces, o la figura imagen es 3 veces más grande que la figura original, ¿ya? Eso me da el valor de K, indicando que se amplificó por 3 veces, o que es 3 veces más grande. Y menos simplemente porque es una potencia inversa. Fíjese que el signo negativo nos sale producto de un cálculo matemático, ¿ya? Sino que se va colocando, ¿ya? El signo negativo solamente para indicar de que se trata de una homotesia inversa, ¿ya? Para diferenciarlo de la homotesia directa. Vamos a ir a la pregunta B, ¿ya? En ese caso hay que calcular cierta distancia, ¿no? Vamos a la B. ¿Cómo estamos ahí con la B? ¿Se alcanza a ver? O un poquito Sí. más acá. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí se ve? Ya. Sí. Vamos a la B entonces. La B dice, si OC' es igual a 8,4, es decir, la distancia que hay del centro homotesia O al vértice C', es decir, la distancia que hay del centro homotesia al vértice C de la figura imagen, que es la distancia que hay de O a C', dice que es igual a 8,4. Entonces piden calcular la distancia de OC, esta distancia, la distancia que hay del centro homotesia al vértice C de la figura original, ¿no? La distancia OC, si dan OC'. Para calcular esa distancia ya tienen que plantear una proporción. Una proporción tiene 4 términos, que es la proporción que tengo acá. 1, 2, 3, 4 términos, ¿ya? Sabiendo que OD' dividido por OD es igual a OC' dividido por OC. Esas distancias siempre nos dan el mismo valor, ¿ya? Entonces tomamos OD' dividido por OD, nos tiene que ser igual a OC' dividido por OC, ¿ya? Ahí tengo los 4 términos. Después tenemos que reemplazar los valores nomás. OD' ya sabemos que vale 9,3, se ve aquí en el dibujo. OD sabemos que es 3,1, que está puesto acá en el dibujo. OC' es un dato que nos dan acá, nos dicen que vale 8,4. Y el valor desconocido sería OC, ¿verdad? La distancia que hay del O hasta C, del centro motriz O al vértice C de la figura original. Esto sería OC, sería el valor a calcular. ¿Ya? En una proporción que se multiplica cruzado, 3,1 se multiplica por 8,4 y después se divide por 9,3, ¿ya? Que es lo que está indicado acá. OC es igual a 3,1 por 8,4 y después dividido por 9,3. Aquí lo que se hizo fue que el 3,1 y el 9,3 se simplificaron por 3,1. 3,1 en 3,1 cae una vez y 3,1 en 9,3 cae 3 veces. Entonces arriba me queda 1 por 8,4, me da 8,4 y abajo me queda solamente el 3. Así que OC lo puedo dividir 8,4, lo divido por 3 y me da la distancia de OC, ¿no? Uno hace esta división y da el valor de 2,8, ¿ya? 2,8 centímetros sería la distancia que ahora hay de O hasta C, ¿ya? De O al vértice C, ¿ya? Entonces, para calcular esa distancia siempre formamos una proporción, ¿ya? Espera un poquito, miren la pregunta C, que nos dan un lado de la figura original y nos piden un lado, ¿ya? De la figura imagen, ¿ya? Pero espérenme un poquitito, ¿eh? Ahí. Por arriba.
Ya, creo que ahí estamos bien. Ya, chicos. Debe ser. Ya, sigamos entonces. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien ahí o no? Chiquillos, vamos a ir a las últimas preguntas. ¿Ya? Quiero, me interesa que se vea bien la parte de abajo, ¿ya? De la C hacia abajo. Yo creo que va a tener que mover un poquito. ¿Cómo estamos ahí? Tírelo un poco más para atrás. Ahí sí. Ahí sí, ya. Ya, esta es la última parte del ejercicio, ¿ya? En la pregunta C. Fíjense que la pregunta C dicen si AD es igual a 3,5, ¿ya? AD es este lado, ¿ya? Es un lado de la figura original, AD, ¿ya? Dicen que ese lado vale 3,5. Entonces preguntan, ¿cuánto mide el lado de la figura imagen A' de prima? Que sería este lado, ¿no? Este lado de acá. AD con A' de prima son lados correspondientes. Y los lados correspondientes son los lados proporcionales, ¿ya? Si me dan el lado de la figura original y me piden calcular el mismo lado correspondiente de la figura imagen, simplemente el lado lo tengo que multiplicar por K, ¿no? Por lo tanto, el lado A' de prima va a ser igual al mismo lado AD, a su lado correspondiente, la figura original, multiplicándolo por K. El lado D me dicen que vale 3,5, K ya lo calculamos, ya sabemos que vale 3, ¿ya? Para el efecto de cálculo se toma 3, no menos 3, porque no existen, no hay medidas, distancias o longitudes negativas, ¿ya? Siempre una distancia es una medida positiva, ¿ya? Así que AD por K sería 3,5 por 3, y eso nos da 10,5 centímetros. Sería el lado A' de prima de la figura imagen, ¿ya? AD, el lado de la figura imagen, A' de prima es el lado de la, no, AD es la figura, el lado de la figura original, A' de prima es el lado de la figura imagen, ¿ya? Simplemente multiplicándolo por K obtenemos la medida de ese lado. Al revés, a la inversa, en la D, nos dan un lado de la figura imagen, en este caso de A', B', dice que vale 9 centímetros, ¿ya? Esa es la longitud de ese lado, ¿ya? Acuérdense, A', B' estaría aquí, sería este lado, dice que vale 9, un lado de la figura imagen. Y nos piden que calculemos el mismo lado, pero de la figura original, es decir, el lado AB, ¿ya? En este lado, en este caso, esos dos lados son correspondientes, son proporcionales, ¿ya? Bastaría con tomar, ¿ya? AB sería entonces igual al lado de la figura imagen, A', B', que tenemos acá, y en este caso lo dividimos por K, ¿sí? Lo dividimos por 3. Entonces tomamos A', B', que vale 9, que está acá, y lo divido por K, que K vale 3. Y 9 dividido en 3 me daría 3 centímetros, que sería la medida del lado de la figura imagen, ¿verdad? Eso ya también lo habíamos visto cuando tratamos la homotesia directa, ¿ya? Entonces, para calcular un mismo lado de la figura imagen, ¿ya? Multiplicamos por K. Y para calcular el lado de la figura original, dividimos por K, ¿ya? Y sería este otro caso. Y nos vamos a la última pregunta, bueno, la más sencilla. Dice si el ángulo C' de prima a prima
C' de prima, que sería este ángulo que yo te marqué con rojo inicialmente, y el ángulo que está en vértice de prima, nos pregunta cuánto mide entonces el ángulo CDA. CDA sería este ángulo aquí abajo, que está marcado con rojo. ¿Ya? El ángulo con vértice en D. Bueno, esos dos ángulos, el ángulo que está en vértice en D y vértice en D', son ángulos correspondientes, porque ambas figuras son semejantes. ¿Ya? Y en las figuras semejantes, los ángulos correspondientes miden lo mismo, tienen la misma medida, son congruentes. ¿No? Así que si el primero uno mide 80 grados, el otro también tiene que medir 80 grados. Lo mismo el ángulo en A' con el ángulo en A, el ángulo en C' con el ángulo en C, y el ángulo en B' con el ángulo en B, son ángulos congruentes, es decir, miden lo mismo, ¿no? Porque ambas figuras son semejantes. Ya, chiquillos. A ver, voy a preguntar yo ahora. ¿Ya? A ver, ¿a quién le pregunto? Vamos a hacer participación aquí. A ver. Sofía Pino, ¿me escucha? Sofía. Sofía Pino. ¿Está por ahí? Sofía, ¿me escucha o no? No está. Ya, ¿qué me dice Ray tú entonces, vos? Ray Peña, ya, ¿alguna diferencia entre la homotesia directa y la homotesia inversa? ¿O quién me quiere decir? Una pregunta. O para cualquiera, ¿ya? Como resumen, por algunas diferencias entre la diferencia semejante en semejanza, ¿ya? Entre la homotesia directa y la homotesia inversa, ¿ya? ¿Ya? ¿Quién me dice? ¿Alguna opinión? Ya. Claro, en la homotesia inversa, el centro de homotesia queda entre ambas figuras, ¿ya? Y la figura imagen queda invertida con respecto a la original. En cambio, la directa no, pues en la homotesia directa, ambas figuras quedan al mismo lado del centro de homotesia. Y la figura imagen no queda invertida, ¿ya? Y en la homotesia inversa, K es negativo, K es menor que 0. Y en la homotesia directa, K es positivo, es decir, K es mayor que 0. ¿Ya? Yo ya les pasé la lista, ¿ya? Así que estaríamos listos. Acaba de pasar la lista y los tendría a todos aquí nomás, pues ya. Así que no voy a pasar la lista en forma oral, ¿ya? Ya la pasé, así que no es necesario que la pase de nuevo. ¿Ya? A ver. Parece que ya está. A ver. Vamos a hacer la última vez. Ahí. Acá. Sí. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? La próxima semana vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando en el tema de geometría, ¿ya? Vamos a seguir trabajando en geometría, ya no vamos a trabajar en homotesia, ¿ya? Ya vimos los dos tipos de homotesia, directa e inversa, y ahora vamos a trabajar en otros temas
relativo a la prueba de transición que tienen que dar ustedes. ¿Ya? Ya, chiquillos. Chaito, que estén bien. ¿Ya? Nos vemos Ya, profe. la próxima clase, que sería el jueves. Jueves ya de noviembre. ¿Ya? Jueves estamos. Jueves de la próxima semana, la primera semana de noviembre. ¿Ya? Así que hasta la próxima clase, hasta la próxima semana. ¿Sí? Ya, profe, cuídese. Chaito.